buenas noches, El Salvador. Muy buenas noches, amigos televidentes. Qué rico iniciar la semana, por supuesto, en sintonía y disfrutando la entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez. Esta noche vamos a estar conversando con nuestro panel, por supuesto, que usted ya conoce como lo es el doctor Héctor Hernández Turcio, también el doctor Nelson García y, por supuesto, el doctor Omar Pastor. Más que parada esta noche. Vamos a estar profundizando sobre todos los temas de coyuntura. 13% de aumento en la energía eléctrica que ha anunciado el gobierno. De hecho, se ha llamado a un movimiento de poder apagar las luces de todas las viviendas y empresas. Para tal efecto, vamos a tener una cámara de Canal 33 para darle cobertura y cómo la población salvadoreña de una u otra forma ha respondido al llamado de las redes sociales. Conversaremos, señores, acerca del allanamiento que la Fiscalía ha realizado este día en Casa Presidencial para obtener información de quién fue la persona que iba conduciendo este automotor de Casa Presidencial y que se ha estado ignorando esta información. Según lo ha dicho el fiscal general de República, no se ha querido entregar. ¿Por qué? Es la gran pregunta de esta noche. Vamos a tener imágenes en segundos y, por supuesto, acá estamos, las imágenes del Gran San Salvador, donde ustedes pueden apreciar, señores, desde el Rancho Navarra, una panorámica de la ciudad, donde hoy por hoy la iluminación ciertamente no es la que tradicionalmente nosotros podemos observar desde este mirador todas las noches, y donde el pueblo salvadoreño le está mandando un mensaje al Ejecutivo advirtiéndole sobre la implementación del 13%. Acá la teníamos y vamos a estarla mostrando en la medida en que vayamos avanzando en esta entrevista. Señores, saludamos a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta, su entrevista, 8 en punto. Nos incorporamos para darle la bienvenida al doctor Nelson García. Doctor, un placer tenerlo en su casa. Muchas gracias, Sergio. Para mí es un privilegio. Gracias por su tiempo. El doctor Héctor Hernández Turcio. Muchísimas gracias, señor. Muy buenas noches. Gracias por la invitación y gracias por estar con todos los distinguidos abogados. Por supuesto. El doctor Omar Pastor. Un placer, señor. El placer es mío. Gracias por esta invitación. Y te digo un saludo de verdad, de todo corazón, al pueblo que sufre. Ok. Señores, indistintamente la decisión que ustedes quieran tomar sobre apagar o no, hágalo si usted lo quiere hacer, menos el televisor. No se meta con 8 en punto. Quédese con nosotros. Vamos a desplazarnos rápidamente, señores, para plantearle las preguntas que articulamos noche tras noche para que usted nos acompañe. ¿Cree usted que el aumento al 13% a la factura de energía eléctrica será bien administrado a favor de los salvadoreños? Un 17% dijo que sí, un 83% que no, de 309 votos. Señores, me quedo parado porque le pedimos a producción que nos acompañe con el tradicional collage de las noticias más importantes que han acaecido en los últimos días en torno a estos temas que se los presentamos a continuación. Arrancamos. Gobierno incrementará costos de la energía eléctrica para financiar inversión social. Convocan a un apagón para protestar por nuevo cargo del 13% en la tarifa eléctrica. Pandillas amenazan a quienes se sumen a medida de protesta el apagón. Roberto Lorenzana, el 70% de la población no será afectada con el incremento a la energía. Ministro Tarsi Salomón, ante el incremento una tarifa, comprendo el rechazo, pero es tiempo de hacer el sacrificio. Encontronazo entre Arena y Ministro de Economía por aumento a energía. Senador Marcos Rubio, José Luis Merino es un lavador de dinero y contrabandista de armas hacia la FARC. FMLN califica de calumniosas las declaraciones del senador de Estados Unidos, Marcos Rubio. Fiscalía investiga desde el 2014 a José Luis Merino por droga y armas. Señores, nos incorporamos al estudio. Doctor Nelson García, iniciamos quizás conociendo su valoración no solamente de las acciones sobre el famoso apagón, sino qué opinión le merece a usted sobre el aumento del 13% en la tarifa eléctrica para auspiciar proyectos como la 5 de noviembre, entre otros. Su opinión. Bueno, en primer lugar, tal vez es bueno que el pueblo, la mayoría, sepa que antes de 1915 El Salvador no tenía impuestos.
Ahí es cuando se crea el impuesto sobre la renta, muy mal diseñado, por cierto, pero que eso obedecía para financiar aspectos de la Primera Guerra Mundial. De ahí para acá ha habido un desarrollo de parte de los gobernantes que poco a poco fueron teniendo la idea de que este pueblo no podía pasar, el ciudadano particularmente, de tener una cierta clase de ingresos, y a esto le llamamos clase media. En eso le han tasado tantos impuestos que creo que tiene menos espinas un puerco espín que lo que el ciudadano salvadoreño tiene en cuanto a impuestos. Porque aquí se dice fácil, mire, este impuesto. No, todos los impuestos que subliminalmente el Estado le ha venido imponiendo a la clase trabajadora. Uno de ellos, el de la gasolina. Si el primero que sufre cuando le bajan al precio de la gasolina es el Estado, es el gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque ya no cobra tanto IVA. Pero dejemos eso. Las alcaldías tienen un rosario, y son pocas las cuentas de ese rosario, de extracción de los recursos de la clase media y trabajadora. Si hacemos una lista, no hay un solo movimiento productivo en este país que no tenga una carga tributaria. Y de remate ahora vienen a ese pueblo miserable y a ese pueblo esforzado que no se ha ido porque no ha podido, porque la ilusión es irse de este país. Un país depredado ecológicamente, un país donde nadie ha logrado explicar por qué una persona que gana altos salarios, todavía el pueblo le tiene que pagar carro de lujo, último modelo. Le debe pagar el teléfono celular, le debe de pagar los viáticos de los viajes. ¿Saben por qué? Porque este país fue diseñado por la clase política para servirse con la mejor cuchara. Y toda la constitución política, desde el punto de partida de que solo los que estén bautizados por medio de un partido político pueden participar en el gobierno del país, eso ya desdice de la posibilidad de una democracia general. Pero aparte de eso, si ustedes ven este país, las personas tenemos que pagarle a los candidatos, porque otra de las vivianadas, no hay otra palabra que sea más inteligible, es que usted cada vez que vota por X partido, tiene que pagar su voto, es decir, a través de los impuestos. Y ellos reciben millones de dólares. Entonces, toda la plataforma, toda la tapadera que hay que romper en este país, se llama la clase política. Y quiero, para terminar, Sergio, aquí venimos muchos con la obligación ciudadana de opinar por lo que hemos estudiado, por lo que sabemos, etcétera. Pero nos estamos convirtiendo en unas loras analistas. ¿Por qué? Porque no proponemos una acción y ya llegó el momento de proponer acciones ciudadanas que demuestren que el poder de verdad radica en el pueblo. Pero eso solo se puede lograr a través de la organización y de la actuación organizada. Ok. Doctor Héctor Hernández Turcio, para que usted vea que a mí casi nada se me olvida, con este tema, la última vez que usted nos acompañó, y usted decía, mire, hay que acabar con la clase política. El tema es que solo en este gobierno, estamos viendo en la administración de estos 7 años, son 22 impuestos, con este sería el 23º impuesto, del cual se cargaría dentro de las actividades para obtener fondos de la cosa pública del Estado. Muchos preguntan, mire, ¿y dónde está la austeridad de la cosa pública? ¿Cómo es que un diputado puede tener 35 asesores? ¿Cómo es que pueden seguir realizando las acciones que realiza la Asamblea Legislativa en la aprobación de cierta legislación, cuando es más que evidente que la Sala de lo Constitucional les va a hacer que hagan nuevamente la plana, etcétera? 90 días para un año sin la elección de un Consejo Nacional de la Judicatura, nunca cumplen nuevamente los plazos, siempre están violando la Constitución. ¿Para qué necesitan tantos asesores? Es decir, y de pronto dicen, mire,
vamos a poner otro impuesto más. Usted decía la última vez, para que vea, es que no queremos matar a los políticos, es que queremos que se mueran, que es diferente. Usted lo dijo acá. Bueno, yo lo sostengo, y en la propuesta que hace el doctor Néstor García, yo he optado por ser subversivo, porque ser subversivo no es delito, es que el orden que se ha establecido no me agrada ni le agrada a ningún salvadoreño. Yo me he declarado subversivo, y con suerte, porque ya no están los de la tandona tampoco, ¿va? Porque entonces se vuelve peligroso, aunque no sea delito. Ni la PH. Entonces, pero hablando de ese famoso impuesto, en primer lugar, el ministro Lorenzana, que es el más pausado y de los pocos que tienen comunicación y transmisión agradable, porque casi ninguno lo tiene, pero Roberto Lorenzana sabe transmitir. Sin embargo, miente al decir que el 70% de la población no va a sufrir. Y sí va a sufrir. Claro. Pues no va a sufrir tal vez en su casa, pero cuando vaya al supermercado le van a cobrar más porque han gastado en corriente. Anda, le puede cobrar más porque han gastado en corriente. Cuando vaya a comprar algo a la tienda, la señora de la refrigeradora va a cobrar más porque está pagando más por su electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona, su factura en su casa puede ser igual, pero en la calle se va a perder de tanta gente que le va a estar cobrando la electricidad que se gasta. Por el otro lado, el señor ministro de Economía habla de que hay que sacrificarse. Y como yo sé que es un buen cristiano, quizás no se ha enterado que después del sacrificio viene la crucifixión. Pues, ya solo eso nos hace falta. Y para los que son literatos, les quiero recordar, aquellos que les gusta leer los romanos y todo eso, Lucrecio decía, miren, cuando uno ya llega a la ruina, lo único que le espera es la muerte. Entonces uno debe tener claro que El Salvador está en una encrucijada tan grave, primero porque todo mundo le debe a todo mundo. Por ejemplo, ANDA debe como 140 millones a la CEL. Sí. La CEL, a su vez, le debe a los alemanes y se rumora de que tiene grandes problemas económicos. Está embebida en proyectos que no dan ningún tipo de beneficio. O sea, de que esto hay que pararlo para ver qué hacemos. Yo siempre dije que un gran gobierno del FMLN solo podía estar basado en una cosa, en ordenar el gobierno tan desordenado que recibían de los areneros y de Funes, también de los dos, ¿verdad? O sea, el profesor Sánchez Herén tenía y tiene la obligación de ordenar todo el sistema gubernativo, todos los ministerios, para que la sociedad realmente pueda vivir de una manera más apropiada. Así es que yo me quedo con eso, pero sí quiero manifestar esas dos cosas. Y mi declaración de que realmente el orden que se ha establecido no es agradable ni propicio para vivir decentemente en el país. Ok, doctor Omar Pastor, parte de la plata que se podría recaudar con el 13% va a servir, entre otras, para obras de la 5 de noviembre, para hacer, como muy bien lo ha dicho. El tema es que surgen preguntas. Mire, para una autónoma que tradicionalmente siempre se ha caracterizado por generar plata, un banco alemán, usted ya lo decía, le niega ante preguntas de su servidor cuando vino el embajador alemán acá, un desembolso a CEL porque no tienen, como quizás, como decía el rotativo, la garantía que se les vaya a pagar el desembolso a este banco alemán. La pregunta que surge es, ¿y la plata que se pagó por el Chaparral? Doctor. Es que todas estas cosas, para mí, tienen su base esencial en la irresponsabilidad de los partidos políticos. En consecuencia, esa irresponsabilidad para mí se llama cáncer y que está radicada en el artículo 85 de nuestra Constitución, cuando en forma clara y terminante dice: el sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno.
y el gobierno es republicano, democrático y representativo. Entonces los partidos políticos son el gobierno democrático, republicano y representativo. Por Dios, vamos a estar en manos de las cúpulas partidarias, porque no son los partidos. Son las cúpulas partidarias las que nos llevan a esta situación de que cuando la gasolina aumenta, aumenta todo. Pero cuando la gasolina baja, no baja todo. Los precios se siguen aumentando incluso. Entonces, todas estas sinvergüenzadas no son parte de la democracia. Un gobierno democrático, un gobierno constitucionalista, no pretende estrujar al pueblo de la manera que lo están haciendo para efectos de lograr un objetivo. Vean, recuerdan aquí en entrevistas de nuestro canal, sencillamente dijimos en su momento, y lo dije yo recuerdo, ojalá y rindan cuentas del impuesto que se puso a las telefónicas. Entonces, hoy porque los medios publican ciertas cosas, se sabe que lo utilizaron en esto, pero ¿dónde están las cantidades que utilizaron acá y acá? Es que un gobierno, para ser transparente, tiene que demostrar en qué gasta el dinero. Y aquí ustedes saben en qué lo han gastado. Pero usted empezó a decir de los partidos políticos. ¿Cómo es que los partidos políticos, doctor Pastor, se ponen de acuerdo no para elegir al fiscal, no para elegir a los magistrados de la Corte de Cuentas, al Consejo, pero sí para no dar a conocer quiénes son las personas, los financistas y que dan que eso es lo que más les hemos estado exigiendo a través de las entrevistas, que diga quiénes son. Y los asesores. Entonces, pero mira, perdona que te interrumpa, pero porque es propicio tu planteamiento para decir quién es el que iba manejando el automóvil. Entonces ahí viene la transparencia, sí. Nelson. Hay una ley de transparencia que debe de cumplirse y no se cumple. Y lo más grave es que no lo cumple la cabeza del gobierno. Pues sí. Eso es grave. ¿Qué cuesta decir? Pero vamos a tratar de mitigar el dolor de la parte ofendida. ¿No cree usted que ese es el problema? Decir quién era. Sí. Voy a una pausa porque vamos a regresar, vamos a tocar ese tema de por qué ha pasado tanto tiempo y la Fiscalía ha tenido que practicar un allanamiento en casa presidencial para ir a buscar los viajes del señor Funes. No, por el momento, pero sí, porque estamos esperando qué es lo que va a decir la Sala de lo Constitucional. Sino que quién iba manejando esa camioneta que le arrebató la vida a esta persona. Aguántame un ratito. Estamos de regreso, mil gracias amigos televidentes. Nosotros también salimos a las calles y le preguntamos con las cámaras de Canal 33 a la población salvadoreña qué piensa usted con relación al aumento anunciado del 13% en la factura eléctrica que les llegará a los salvadoreños o en alguna medida, como ha dicho representantes del Ejecutivo, no a todos, sino que todos aquellos que consumen más de lo determinado. Esto fue lo que nos dijeron. Escuchemos. Me parece que es demasiado, ya el pueblo ya no aguanta tanto impuesto y la delincuencia que está fatal, me parece demasiado. Bueno, considero de que están fallando porque están cobrándole un montón de cosas al trabajador, que a la larga el quien sale fregado es uno. Ellos dicen que al que tiene subsidio no le va a afectar, pero a la larga le afecta. Bueno, la verdad no me parece tan conveniente, ¿verdad? Porque tampoco son justos cuando aumentan el sueldo. Yo creo que todo el país no está de acuerdo porque usted sabe cómo se encuentra el país. El país está bastante deteriorado por la forma como están administrando los señores de arriba, el gobierno y toda la cúpula. Entonces se necesita que haya un cambio. Yo lo podría aceptar que hay que pagar impuestos, es normal, tenemos que pagar, pero que los bienes se reflejen en obras. Pero también el salario no da para seguir pagando. O sea, me aumentan 13 centavos y voy a pagar 13 centavos de impuestos, entonces no voy ni para la izquierda ni para la derecha. Seguimos con el cuello estirado. Y bueno, señores, nos incorporamos a tribuna de entrevista. Eso es lo que los salvadoreños encuestados piensan. Debo de hacer, señores, un pequeño espacio
porque de verdad que nos llena de mucha alegría, de mucha satisfacción, darle la bienvenida a su entrevista de 8 en punto de un nuevo patrocinador, y es precisamente Banco Cucatlán, que viene a incorporarse, señores. Tu banco, tu futuro, un banco salvadoreño que nuevamente retoma este nombre y que ha confiado en la entrevista 8 en punto. Nos sentimos sumamente halagados. Bienvenido, Banco Cucatlán, a su entrevista. Aguánteme un ratito porque vamos a dejar terminar para hacer la transición del otro tema del doctor Omar Pastor, de lo que sucedió esta tarde en las instalaciones de Casa Presidencial. Doctor, termine. 13% de aumento, ya escuchó lo que dice la población salvadoreña. Es que mira, el problema, yo cuando escucho a Lorenzana plantear de que solo el 70% va a ser afectado, yo le preguntaría, ¿y el 70% quiénes somos? Clase media. ¿Sí? ¿Quiénes mantenemos el Estado con los impuestos? Clase media. Entonces tengo la impresión de que con tanto impuesto, que es a la clase media la que se están acabando, lo que quieren es destruir la clase media. Correcto. Si eso es así como en efecto lo es, que lo digan. Y vamos a ver qué dice el pueblo. Porque el pueblo somos todos. La clase de abajo, la clase media y la clase capitalista o el poder económico. Todos somos salvadoreños. Pero es lógico que a quien tiene más se le cargue más. Eso sí, porque está disfrutando más ampliamente del bienestar que el Estado le puede proporcionar en un momento determinado. Pero de eso venir a señalar y poner el 13% y decir aferrado que va a ser el 70% nada más, eso es mentira. El 13% nos cabe a todos, sin excepción. Y a unos menos, porque gastan menos, es otra cosa. Pero en tu opinión, ¿qué hay que hacer? ¿Seguir analizando eso y mañana Mira, otro tema? en primer lugar, dejar de analizar las cosas para el pueblo es un error. Claro. No hay que dormirse, hay que seguir, porque entonces van a decir que estamos cansados y que ya nos vencieron. Ahora hay que dar el paso superior de salir a la calle con el pueblo organizado, que a ese sí le van a oír. ¿No cree que lo acusan de golpe de Estado? Porque últimamente esa es la frase de moda. Yo le dije a Sánchez Serén, al señor presidente, perdón, que se quitara de la mente la idea del golpe de Estado, que así como le está dando a los niños, que se acuerde de los viejecitos que no les alcanza la pensión ni para el mínimo, y con mucha más razón a la gente que no recibe en algo demagógico. Eso es algo demagógico que afrenta entonces al que sabe leer y escribir, ¿verdad? Cuando yo te digo, los viejecitos que no reciben nada, ¿y esos qué? No son seres humanos, no son salvadoreños. ¿A dónde están? Porque a esos no. Ese es el punto. Caballero, vamos a ir haciendo la transición al otro tema que ya habíamos adelantado y que sucedió esta tarde. En las instalaciones de Casa Presidencial, le pido acá las imágenes precisamente. Hora más tarde la Fiscalía junto a la Policía ingresaron a Casa Presidencial. Vea usted las imágenes que tenemos extraídas de Teleprensa. Incautar los libros de registro de entrada y salida de vehículos por el caso del accidente en que se vio involucrado una camioneta del Ejecutivo. El Ministerio Público solo levantó una acta en el lugar porque la Presidencia les comunicó que no tenían esa información, la información que estaban solicitando. Y ellos nos han manifestado de que esa información, esos registros no los llevan ellos acá, que están en otro lugar. ¿No les dijeron dónde están? No nos dijeron dónde están. Como le dije, nosotros ya llevamos una investigación, ¿verdad? Donde sí existe, tal como lo manifestó el señor fiscal, existen algunas contradicciones y a raíz de eso decidimos venir a verificar la información que se lleva en los registros. La víctima del accidente fue identificada como Mario García Cruz y el hecho ocurrió el 1 de mayo en el kilómetro 36 de la carretera hacia el Puerto de la Libertad. Caballeros, yo no quiero ser tan lapidario con lo que yo voy a decir. Yo no es que desconfíe
ni de la Presidencia de la República, ni de la Fiscalía, sino que del tiempo en que estamos viviendo. Yo de ambos. La Fiscalía llega a Casa Presidencial con la policía, que la policía depende del Ministerio de Justicia y Seguridad. Y una vez más no encuentran absolutamente nada con relación a esto, como en su momento no encontraron nada de los viajes del expresidente. ¿Cuál es su opinión a usted de todo esto? Porque unos me han dicho a mí, mire, era más que evidente, y otros me han dicho, hay que investigar, y otros, esto ya estaba hablado. Eso es lo que me han dicho. Bueno, yo quiero ser muy simple en esto. Aquí en este caso no debe andar ni la Fiscalía, ni la Policía, ni el Ejército. El único que tiene el deber moral, el único que tiene el deber político, es el señor presidente de la República. Decir quién había sacado ese carro o asignado a quién estaba. La única excepción que hay por la cual él podría callar, la única, es que uno de sus hijos o una de sus hijas anduvieran en ese carro. Porque eso hasta el Código Penal da la facilidad de negarse a declarar en contra de los seres queridos. Es la única excepción. Pero por un amigo, por uno que sea del partido, por un desgraciado que andaba borracho esa noche, por alguien que no se puede, que según ellos no se puede decir, eso es imperdonable. Y es imperdonable porque nos ofende a los salvadoreños, ofende al cuerpo diplomático asignado en el país y ofende al mundo de que el señor presidente no quiera decir quién mató a un pobre salvadoreño. Ok, voy con usted, doctor. Aguántame un ratito. Primero vamos a terminar. Doctor Pastor, voy con usted. Un amigo televidente me acaba de escribir esto y a mí me llama muchísimo la atención porque se especuló que era el señor Marcos Rodríguez, el secretario de Transparencia. Él salió diciendo que no lo es. ¿Cuál es su opinión con relación a este tema? Mira, lo grave... ¿Y por qué no lo es? ¿Por qué dice usted? Lo grave de la cuestión no es el simple hecho de un accidente de tránsito. Lo grave en este caso es que Casa Presidencial, sea el señor presidente o los que allí habitan, estén diciendo, aquí no llevamos registros de esas cosas. Sí, pero llevan registro de los carros que salen y que pertenecen a Casa Presidencial. 1. 2. Y si ellos dicen que no llevan registro y que esos registros están en otra parte, entonces sí saben dónde está. Claro. Es de lógica, pues. No es cosa del otro mundo, por Dios santo, decir, es que están en otro registro. ¿En cuál? ¿Por qué no lo dicen a la Fiscalía General de la República en qué registro está? Pues los carros sí están registrados en Casa Presidencial. Eso no cabe duda. ¿Quién manejaba? Ese es el punto. Todas las instituciones manejan una bitácora de entrada y salida, claro, hasta el kilómetro que claro. tenía cuando salió y cuando entró. Aguánteme un ratito porque me voy a ir a una pausa. Ayúdeme usted. Ustedes seguro vieron en un rotativo cuando dijo el abogado de la víctima, no es cierto, como dice la Fiscalía, que hemos conciliado. No es cierto. 1 y 2, la Fiscalía nos ha estado negando el acceso al expediente. Lo dijeron un rotativo el abogado de la víctima. Y ahora vemos allanar y que no encuentran nada. Ayúdeme a entender esto, por favor, doctor. Mire, en primer lugar, yo no entiendo cómo alguien que sabe de derecho penal y sobre todo la ley especial de tránsito salga diciendo, es que ya conciliaron por dinero. No, esa es la parte civil, pero la parte penal no se puede conciliar, si es un delito, de tal manera culposo, de tal manera de que mal planteamiento se ha hecho. Y ahora este juego de gallina ciega, buscar tus pollos, ¿verdad? En que llegamos un operativo, un desgaste de tiempo y un desgaste de la imagen de respeto a una institución como la Fiscalía. No, aquí no lo tenemos, vayan a buscar otro lado. Mira, Nelson, hay una pregunta. ¿Y llegó la policía al accidente? Sí, llegó. Entonces tienen la placa del carro. No, si la placa del carro está aprobada. Es más... ¿Quién iba manejando ese carro? ¿Quién iba manejando? No, los por policías... la placa del carro han deducido que pertenece y han establecido que pertenece a Casa Presidencial. Claro, claro. Entonces es de Casa Presidencial el que manejaba. Hasta los claro, también. Entonces es lógico que no se trata de registros.
Se trata de encubrimiento vulgar. Ya Esa lo es la dijimos. palabra. Ok, señores, vamos a una pausa. Aguántame un ratito. Viene más publicidad. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Y por supuesto, un tema imposible que nosotros no conversemos con los caballeros esta noche son las acusaciones, que no es primera vez, que le han realizado al dirigente del partido FMLN. Iniciamos. Senador Marco Rubio. José Luis Merino es un lavador de dinero y contrabandista de armas. Las acusaciones, señores, no inician hace poco con el senador y también con el ex aspirante a la presidencia de aquel partido, de aquel país del norte. Estamos hablando que en el 2008, por un decomiso de unas computadoras ante la muerte allá en Colombia de la FARC Tiro Loco, se inició una investigación. El fiscal general de la República ha dicho que desde el 2014 están investigando al alto dirigente del partido FMLN, José Luis Merino. Y por supuesto, tenemos una nota que compartir con todos ustedes. Veamos. José Luis Merino. This guy is a top-notch, world-class money launderer, arms smuggler for the FARC. El senador Marco Rubio se refirió a José Luis Merino como un tipo lavador de dinero y proveedor de armas para la guerrilla colombiana y preguntó por qué no está siendo sancionado. El fiscal general reaccionó a estas declaraciones del senador estadounidense. Estas aseveraciones de un funcionario público de otro país y siendo el destinatario un funcionario, un personaje político y un funcionario de nuestro país, no se puede evitar investigar. Acto seguido confirmó que en la Fiscalía existe una investigación abierta en contra del dirigente FMLNista. Relacionado siempre con el tema de drogas y armas, entiendo. Desde el año 2008 se comenzó a recoger información cuando se encontró el nombre de José Luis Merino en una importante base de datos de la guerrilla colombiana. Desde el año 2008, el fiscal general en ese momento envió una comisión a Colombia a traer información relacionada con las aseveraciones que se hicieron en su momento relacionadas con una computadora. Ustedes se recordarán lo que surgía ahí en cruce de correos. Douglas Meléndez está investigando por qué en estos años el caso no ha tenido mayores avances. Por otro lado, se me informa que ya hay una investigación abierta desde el mes de enero del año 2014 relacionada sobre hechos con vinculaciones del señor Merino en la Fiscalía. Desde enero del año 2014, a raíz de un aviso que interpuso el diputado Dawison. El titular del Ministerio Público también habló de la investigación por el accidente de tránsito que involucró a una camioneta de casa presidencial. Hemos solicitado más información, siguen habiendo incongruencias. No está conforme con la información dada por el gobierno, por lo que podría incautar libros de registros en esa instancia. Vamos a practicar una inspección, ¿verdad?, ahí en casa presidencial, y de ser necesario vamos a incautar la información pertinente. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Bueno, estas fueron las impresiones del señor fiscal y por supuesto la declaración del senador Marco Rubio, ex candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Por favor. Bueno, yo creo de que esta situación de José Luis Merino, primero habría que ver qué clase de provocación es, porque todo lo nuevo es peligroso y todo lo extraño es caótico. Y aquí lo nuevo es que ya no solo son armas ni lavado de dinero, sino que meten drogas, lo cual es un problema. O sea, que es una cosa compleja y frágil. Compleja, primero porque no hay una comprobación contra él. Distinto es el caso cuando el caso del expresidente Flores, que Funes presentó un rostro. O sea, aunque fuera fotocopia, digo, aquí está el rostro. En fotocopia, y el original estaba dentro de la fiscalía y se vio el original una vez en el tribunal. Lo habían escondido. No, después no lo encontraron. ¿Cómo no? Pero estaba el rostro original, el que le habían mandado a la fiscalía. En este caso son palabras de un senador un tanto atrevidas y atentatorias, porque realmente esas situaciones hay que comprobarlas. ¿Él cómo puede saber eso? Solo lo puede saber a través de la CIA o del FBI. Y voy a decir una cosa, para que alguien esté a la par de José Luis Merino, el único que podía saber cosas es un amigo íntimo, que como dice el Código Civil nuestro, o decía,
es peligroso el amigo íntimo y el enemigo capital. Ambos, uno porque puede ser un oreja y otro porque puede ser tu enemigo, pero estamos jugando con palabras sin prueba. Entonces, es muy peligrosa esta situación, pero sobre todo me pregunto yo, bueno, y si este personaje, José Luis Merino, realmente fuera, porque dice, un gran lavador de dinero, eso se puede probar pues, a través de operaciones bancarias, contabilidades, etcétera. Y traficantes de armas son bienes materiales que también se pueden comprobar. ¿Y por qué? Si el mismo fiscal dice que desde el 2008, pasando por el 2014, hoy vienen a decir, aquí en la fiscalía nuestra, se encontraban papeles. ¿Qué puede hacer el fiscal aquí? Nada. Hoy tiene que pedir toda esa documentación a la secretaria de Marco Rubio en los Estados Unidos, porque si no, no tiene nada, más que palabras. Okay, eso doctor, es lo que yo puedo hacer. Ok, pero ¿qué esperaría usted por parte del gobierno? ¿No sería Cancillería la indicada, doctor, de salir al paso y pedirle bajo un esquema diplomático que muestre las pruebas o que se retracte? No, yo quiero decir algo primero y es que me repugna profesionalmente ese tipo de métodos de acusatorios. Eso no es profesional. Y mucho menos aparecer con que hace 2 años lo venimos investigando. Si eso se pudo haber comprobado yendo a Colombia, verificando los documentos incautados, levantando un acta notarial y traer esto para... Pero en este país se acostumbra ese chambrerío, ¿va? Por eso es que solo les tiran así las noticias y ya las hacen realidad. Independientemente que yo no comparta... Contra determinado sector. No, independiente, si esto se lo han hecho a tirios y troyanos, y es un arma de la Fiscalía General de la República pedir informes internacionales, y con esos informes internacionales, Chabela, muchos de ellos, han condenado salvadoreños. Yo particularmente en este sentido rechazo ese tema acusatorio. Ok, doctor, quería agregar Mira, algo. yo en primer lugar, cuando veo una denuncia de ese tipo, analizo de quién viene. ¿Quién es Marco Rubio? Un cubano americano de la misma estirpe de Posada Carriles. Correcto. Entonces, yo a personajes como ese no le voy a creer ni el bendito. 1. 2. Para concretar un poco en esta situación, yo, si quiero acusar a Nelson García de haber cometido una infracción penal, es porque ya tengo la documentación y la puedo presentar. Pero venir a acusar así, con un instinto arenero, como están acostumbrados a hacerlo aquí a través de los medios, es una irresponsabilidad. Entonces yo a través del Facebook le decía a este señor Merino, José Luis, que no soy amigo de él, que estaré pendiente de que él presente una acusación por el delito de calumnia. Claro, es lo que le preguntaba yo al doctor. O un delito contra el honor que se ha cometido. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí se está planteando una situación de un cubano americano. Si aquí Posada Carriles estuvo viviendo y hasta le sacaron partida de las que sacan en la iglesia. Cédula de identidad. Bueno, entonces, no sería extraño que el día de mañana lo trajeran a darnos clases de moral y de política a este cubano americano, de esa estirpe de Posada Carriles. Entonces, para evitar eso, señor Merino, presente la demanda respectiva para pedir que se investigue y una acusación criminal. Primero, se le procesa a este señor en El Salvador, no puede entrar. Y si entra, por lo menos lo mandan 24 horas a la cárcel. No, ese no quiere venir. Espérate. Y lo otro, se evita que ANEC lo invite a darnos clases de moral aquí en El Salvador, como lo hizo con el honorable de España que vino. ¿Cómo se llama? No me recuerdo. José María Aznar. Aznar viene de asno, algo así. Entonces, para evitar esas cosas, yo creo que a tiempo estamos. Señor Merino, lo invito.
por favor, lo invito en nombre del país a que denuncie a este señor, porque no queremos que lo vayan a invitar para venir a tirar lodo a nuestro país. Ya suficiente mal andamos como para soportar que nos traigan a un personaje como ese. Señores, pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias. Doctor Héctor Hernández Turcio, un minuto, por favor. Bueno, yo lo que creo, y te lo digo al pueblo salvadoreño, que con la política norteamericana hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. Acusaron, por ejemplo, a Irak de tener armas de destrucción masiva. Llevaron al mundo a la guerra, y una guerra que no se termina y que destruye a todo el Medio Oriente. Y que nunca encontraron las armas. Que nunca encontraron nada. Y el otro caso típico salvadoreño, que lo conocen los militares y los políticos, el caso del coronel Oliver North, que lo pusieron a vender drogas y a vender armas, y hoy es un coronel despreciado que vive pobre en los Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado por esa doble moral. ¿Para qué hacen esas denuncias? ¿Para qué hacen o acusaciones? O para cuando hablan hay que adivinar, hay que adivinar qué es lo que quieren hacer. Ok, señores, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Yo me despediría con un comentario de un amigo televidente donde dice: yo, Sergio, sí estoy de acuerdo con el 13%, pero a favor del 13% menos a los partidos políticos y a los mismos políticos en el salario que nosotros les pagamos. Doctor, siempre es un gusto, señor. Gracias por habernos acompañado. Un placer, caballeros. Gracias. Buena puntada. Un placer. El amigo televidente me acaba de escribir, señor. Saludamos a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Aquí la tenemos, señores. Permítame, le vamos a dar vuelta para que se mire bonito. Y por supuesto, compartimos con todos ustedes la gran cantidad de participación ciudadana ante la pregunta que hemos compartido esta noche. 412 votos. 412 votos, ya cambió, usted siga participando. ¿Cree usted que el aumento del 13% a la factura de energía eléctrica será bien administrado a favor de los salvadoreños? Un 15% dice que sí y un 85% dice que no. Señores, llegamos al final de la entrevista 8 en punto y primero, no nos resta más que agradecerles a todos ustedes que nos han acompañado. Segundo, un mensaje del Día de la Independencia, el 4 de julio, a toda la colonia de estadounidenses que reside en nuestro país y por supuesto usted que nos sintoniza desde Estados Unidos y que nos escribe que esta noche, como todas las noches, disfrutando de esta su entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, hoy lunes 4 de julio del 2016. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.